estamos? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la última mesa, que se llama Iconotextualidad en el siglo XIX. Y vamos a empezar. Les presento a la doctora Kenia Bello, quien está haciendo un postdoctorado en el Instituto Mora y es una de los integrantes del Seminario de Bibliología. Ella va a presentar la ponencia Libros para la clase, imágenes de historia sagrada y moral en las escuelas de primeras letras en la Ciudad de México, 1835-1867. Adelante. Buenas tardes. A ver, déjame acomodar. Bueno, pues antes de iniciar mi presentación me gustaría agradecer la invitación a participar en este coloquio, en esta mesa, a las doctoras Garone y Jovine, ¿no? También quisiera, pues no a manera de disculpa, pero sí a manera de advertencia, prevenirlos. Yo de verdad no soy una especialista en el estudio de la imagen, ¿no? Y sobre todo me pesa porque tenemos aquí a la doctora Pérez Salas, que ella sí, ¿no? Entonces, bueno, yo en realidad hice mis pininos en el estudio material de estos libros sobre los que les voy a hablar y traté de hacer la mejor reflexión que pude sobre la presencia de la imagen en estos libros, ¿no? Entonces, bien, partamos de una certeza. Los manuales escolares no han existido siempre, o dicho de otro modo, entre más se conoce la historia de las prácticas de lectura en las escuelas de primeras letras y los usos de los libros que ahí se registraron, más evidente resulta que los manuales son una invención docente y pedagógica inexistente antes de la segunda mitad del siglo XIX. En el periodo previo, que se extiende del último tercio del siglo XVIII a la primera mitad del XIX, las escuelas de primeras letras de la ciudad seleccionaban, casi sin excepción, entre una docena de posibilidades, los textos para cada aspecto cubierto por la enseñanza elemental, para el catecismo, para la historia sagrada, para la lectura, para la escritura, para la aritmética y, con menos frecuencia, para la ortografía. Es importante aclarar que el objetivo de dicha enseñanza era mostrar a los niños, sobre todo si su origen era humilde, enseñarles simplemente a leer, escribir y contar, además de los principales dogmas de la doctrina católica y la historia de esa religión. Ahora bien, si los textos que sirvieron de base para la enseñanza elemental fueron prácticamente los mismos entre 1771 y 1867, los distintos ejemplares de un mismo título muestran cómo fueron cambiando a lo largo de dicho periodo, en función de sus productores y de las necesidades escolares. Naturalmente, la iconografía es uno de los aspectos que más variaron con el tránsito del antiguo régimen a la República, al igual que la encuadernación. Esas mismas variaciones nos enseñan que las historias editoriales de dichos textos desbordan los límites cronológicos que separan a la Nueva España del México en sus primeros años de vida independiente. Aunque en esta ocasión solo abordo el segundo momento de su circulación, es decir, las ediciones que se publicaron entre la década de 1830 y la de 1860, pues precisamente en ese periodo las lecturas al alcance de los escolares se beneficiaron de los cambios que trajo consigo la imprenta mecánica y la desaparición paulatina tanto de las condiciones técnicas como de las redes comerciales con las que operó la imprenta colonial. De hecho, el objeto de esta presentación es mostrar que la inscripción escolar de dichos textos es obra de las fórmulas empleadas por los libreros e impresores, tanto franceses como mexicanos, que al cambiar los forros, las disposiciones de la página, añadir textos y reemplazar unos grabados por otros, materializaron el ideal del libro escolar de la época. En consecuencia, me apoyo en dos ejemplos para mostrar de qué manera se usaron las imágenes dentro de las lecturas escolares.
El Catecismo Histórico del Abad Fleury y El Amigo de los Niños del Abad Joseph Reire, que se publicaron en 1683 y 1765 respectivamente. El primero servía para enseñar historia sagrada, mientras que el segundo tenía la misión de transmitir máximas morales que inspiraran a los niños a ser buenos católicos y buenos ciudadanos. Ambos libros llegaron a manos de los escolares porque desde el último tercio del siglo XVIII se produjo dentro de la monarquía hispánica un movimiento pedagógico que contribuyó a la renovación y la expansión de las escuelas de primeras letras, cuya misión fue tratar de catequizar a la mayoría de la población y alfabetizarla. De ahí que la pedagogía de aquella época no solo estuviera relacionada con las ideas ilustradas, también fue producto de una nueva pastoral del libro, postridentina, y de los nuevos usos que la Iglesia Católica le atribuyó a la imagen en la difusión tanto de los dogmas religiosos como de su historia. A diferencia de la piedad barroca, en el siglo XVIII se buscó difundir imágenes e inspirar vivencias de la fe desprovistas de excesos e idolatría. Tanto la corona como los representantes del clero regular criticaron y trataron de erradicar formas de la devoción popular que consideraban desautorizadas. De ahí que hayan seleccionado y alentado el uso de textos como los de Fleury y de Reire, que representaban la forma legítima, a su entender evidentemente, en que debían concebirse tanto la historia sagrada como la moral católica. A su vez, los gobernantes y educadores del México independiente hicieron suya esta visión casi por completo, pues estuvieron de acuerdo con ella, sobre los objetivos de la educación elemental y sobre el papel que los libros estaban destinados a cumplir dentro de las escuelas de primeras letras. Cambiaron ciertos rasgos de los métodos de enseñanza, adecuándose a los nuevos tiempos y a la necesidad cada vez más imperativa, social y políticamente, de alfabetizar a la mayoría. En contraste, no vieron la necesidad de modificar los textos con los que los habitantes más pequeños de la República ingresaban al mundo de la cultura escrita. Este consenso solo empezó a fragmentarse de manera profunda hasta finales de la década de 1850, tras lo cual se reconfiguró la realidad escolar y por ende los rasgos de las prácticas de lectura y escritura. Antes de que eso ocurriera, el Catecismo Histórico y El Amigo de los Niños, heredados de la pedagogía ilustrada, experimentaron una transformación editorial que les permitió seguir siendo vigentes entre los lectores decimonónicos. Esos viejos textos, surgidos en los siglos XVII y XVIII, cambiaron de ropaje, convirtiéndose así en nuevos libros, en libros de clase. Como anticipé, los cambios son indisociables de la propia transformación que experimentó el mundo del libro tras el fin del periodo virreinal. Esa coyuntura sociopolítica le abrió la puerta a nuevos libreros e impresores, que desde la década de 1830 y durante el resto de la centuria echaron mano de las nuevas formas de producción de lo impreso, como fueron la impresión ya no manual sino mecánica, las nuevas formas de estampación como la estereotipia y la litografía, al igual que los nuevos modos de encuadernación. En consecuencia, los costos de producción y venta de los libros se redujeron de forma evidente al paso de las décadas, o sea, pasaron de costar pesos a costar centavos estos libros. A diferencia de sus colegas del siglo XVIII, los libreros impresores del XIX lograron producir libros humildes que llegaran a las manos de un mayor número de lectores humildes. De manera particular, los libros escolares llegaron a manos de niños de diversos orígenes sociales, gracias a las compras que el ayuntamiento de la ciudad realizaba para abastecer las escuelas municipales. El estudio material en el que me baso constó de 95 ejemplares, que no,